El viento soplaba suavemente esa tarde en Jerusalén, pero algo en el aire sentía distinto. No era una brisa cualquiera, el murmullo del pueblo anunciaba algo mucho más profundo, algo que solo los ojos de Dios podrían entender. En el palacio real, el rey David, un hombre ungido por Dios, estaba sumido en la oscuridad de su alma, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. En ese momento, el rey estaba enfrentando la más grande traición de su vida. No solo había traicionado a su nación, a su pueblo, sino que había traicionado el corazón mismo de su Creador. Pero, ¿cómo llegó David, un hombre que había sido considerado el varón conforme al corazón de Dios, a un lugar tan bajo? ¿Qué ocurrió en su vida para que el rey, conocido por sus victorias y su fe en Dios, se convirtiera en un hombre que, en un solo instante, decidió anteponer su deseo personal por encima de la voluntad divina? Es imposible comprender completamente el impacto de esta historia sin primero entender el contexto de la vida de David. Desde joven, fue ungido como rey, pero su ascenso al trono estuvo lleno de desafíos y persecuciones. Era un hombre con una fe inquebrantable, un guerrero que no temía enfrentarse a gigantes como Goliat con solo una onda y su confianza en el poder de Dios. Sin embargo, incluso el hombre más fiel, incluso el hombre más cercano a Dios, puede ser alcanzado por el peso del pecado. David había sido un líder sabio y un hombre de adoración. Su corazón estaba lleno de canciones para Dios y en cada batalla confiaba en el Señor para darle la victoria. Sin embargo, las circunstancias de la vida lo llevaron a un punto de vulnerabilidad y es aquí donde comienza la historia de su gran caída. Era la primavera, la época en la que los reyes solían salir a la guerra, pero esta vez, David decidió quedarse en Jerusalén. Tal vez era la fatiga acumulada de años de lucha, o quizás pensó que ya no necesitaba pelear más. El rey, al estar en su palacio y alejado de la batalla, cayó en un estado de contemplación y desatención a las cosas espirituales. En ese momento de descanso, una chispa se encendió en su corazón. Miró hacia abajo desde su terraza y vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé. A pesar de que David sabía que ella estaba casada con Urías, uno de sus leales soldados, la atracción fue más fuerte que su autocontrol. En lugar de apartar la mirada y evitar el pecado, se dejó arrastrar por su deseo y envió por ella. Ese fue el primer paso de una serie de decisiones que lo llevarían a la oscuridad. Lo que comenzó con un vistazo pasó a ser un adulterio, y el adulterio a un pecado mucho mayor, el asesinato. Betsabé quedó embarazada, y en lugar de arrepentirse o confesar su pecado, David intentó ocultarlo. Urías, un hombre honorable, fue llamado de vuelta de la guerra para que se reuniera con su esposa, esperando que pensara que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, en su lealtad, no quiso disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Así que David, desesperado, mandó a colocar a Urías en la parte más peligrosa de la batalla, donde sabía que moriría. Y así, Urías fue asesinado, y el pecado de David parecía quedar oculto. Pero la verdad es que, aunque el hombre pudo ocultar su pecado por un tiempo, Dios no lo había olvidado. Y ahí es donde entra el profeta Natán. Fue Natán quien, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a David con una parábola que penetró su corazón de manera profunda. Natán le contó la historia de un hombre rico que, teniendo todo lo que deseaba, decidió tomar lo único que poseía un hombre pobre, una oveja que él amaba como a una hija. David, indignado por la injusticia en la parábola, se levantó y exclamó que ese hombre debía morir. Pero Natán, con voz solemne, le dijo: «Tú eres ese hombre». Con esas palabras, la verdad cayó como una espada afilada sobre el corazón de David. El rey, un hombre que había sido ejemplo de fe y justicia, se dio cuenta de que había traicionado a su propio pueblo, a su nación, a su Dios y a sí mismo. Su pecado había llegado a su cúspide y el peso de la condena espiritual cayó sobre él. En ese momento, David tuvo que enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. La traición, el engaño, la mentira, la manipulación, todo eso había formado parte de su vida en ese oscuro periodo. Pero,
Lo que David no sabía en ese instante es que el mismo Dios que lo había llamado, lo había ungido y le había dado una victoria tras otra, no lo abandonaría. La misericordia de Dios, aunque dura en la corrección, estaba por ser manifestada de una manera que cambiaría el curso de la historia. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados con nuestra propia traición? ¿Nos ofendemos? ¿Nos justificamos? ¿Negamos lo que hemos hecho? ¿O nos rendimos humildemente ante el Señor, reconociendo nuestra culpa y buscando su perdón? David, a diferencia de muchos, no se defendió. En lugar de justificar sus acciones, su corazón se quebrantó. En el Salmo 51, David expresó el dolor de su alma y la profunda angustia que sentía. Es un lamento, un clamor por la misericordia de Dios, y nos da una de las oraciones más poderosas de arrepentimiento en toda la Biblia. David, en su momento más bajo, encontró la gracia de Dios. Al mismo tiempo, aprendió una lección que todos necesitamos recordar: nuestros pecados tienen consecuencias, pero el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas de la restauración. A pesar de todo lo que hizo, Dios no le dio la muerte, aunque bien lo merecía. El rey recibió el perdón, pero la vida de David nunca sería igual. La gracia de Dios lo cubrió, pero las cicatrices de su pecado seguirían marcando su vida y su reinado. ¿Qué podemos aprender de la historia de David? La traición y el pecado pueden llegar a nuestra vida de formas que nunca imaginamos. A veces, una pequeña falta de atención, un momento de debilidad o una decisión impulsiva pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Pero también es cierto que, no importa cuán profunda sea nuestra caída, el perdón de Dios es más grande, más profundo y más transformador que cualquier pecado. Hoy, mientras reflexionas sobre la historia de David, pregúntate a ti mismo: ¿he traicionado a alguien? ¿He permitido que el pecado se infiltre en mi vida de maneras sutiles, pero devastadoras? El arrepentimiento no es solo una acción, es un cambio profundo en el corazón. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo ser restaurado, ¿por qué tú no? Hay un camino hacia la restauración, y ese camino se llama Jesucristo. Comenta: confío en Dios si estás dispuesto a aceptar su perdón y restauración. David pasó de ser un hombre de fe a un hombre caído, pero regresó a la gracia de Dios con un corazón arrepentido. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Declara con tu vida que Cristo es capaz de restaurar lo que el pecado ha destruido. El llanto de David, aquel llanto que rompió el silencio del palacio, no era solo por su pecado, sino por la profundidad de su transgresión. En ese momento, el rey no solo veía sus errores, sino que también veía la repercusión de sus actos. La tragedia que su comportamiento había traído consigo era incalculable. Urías había muerto a manos de sus propios hombres, un hombre fiel y valiente que no merecía ese destino. Además, Betsabé, la mujer con la que había pecado, quedó viuda, marcada por la vergüenza de la traición. Y lo más doloroso de todo, su propia relación con Dios se había visto empañada por su desobediencia. El pacto que Dios había hecho con él estaba siendo gravemente amenazado. Las bendiciones que David había experimentado durante años, como el liderazgo sobre Israel y la protección de sus enemigos, parecían estar en juego. El rey entendía que no solo había fallado a su pueblo, sino su Creador, y que esta desobediencia traería consigo consecuencias que podrían ser devastadoras. A pesar de su angustia y el quebrantamiento de su corazón, David sabía que debía enfrentar la realidad de lo que había hecho. La confrontación de Natán había sido el inicio del proceso de restauración, pero el perdón no significaba que las consecuencias del pecado desaparecerían de inmediato. No sería un proceso fácil, pero David sabía que había tomado la decisión correcta al humillarse ante Dios. En ese mismo momento, David expresó su arrepentimiento más sincero en un acto de vulnerabilidad que aún resuena a través de los siglos. El Salmo 51 no es solo una oración de perdón, sino una muestra de su deseo genuino de regresar al corazón de Dios. David comienza reconociendo su pecado y la profundidad de su transgresión: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Salmo 51, 4.
Este reconocimiento no es solo una frase vacía, es la confesión de un hombre que comprende el peso de su error. No se trataba de una simple infracción, era una traición al amor y la fidelidad de Dios. Al decir estas palabras, David nos enseña una lección profunda sobre el arrepentimiento. No se trata solo de reconocer las consecuencias que nos afectan, sino de reconocer que, en última instancia, nuestros pecados afectan nuestra relación con Dios. La relación con Él es la que queda distorsionada, y el primer paso hacia la restauración es restaurar esa conexión perdida. Este arrepentimiento, esta aceptación del pecado, es algo que hoy en día muchos de nosotros evitamos. Vivimos en una era en la que la culpabilidad y la vergüenza nos son ajenas y se nos anima a excusar y justificar nuestras acciones. Pero el camino de David nos muestra un modelo diferente. Aceptó la verdad de su situación y en lugar de esconderse, enfrentó la amarga realidad de su pecado. El proceso de restauración de David, sin embargo, no fue inmediato ni sin dificultades. A pesar de que Dios la perdonó, la maldición del pecado no quedó sin consecuencias. El primer castigo fue la muerte de su hijo, el hijo que había concebido con Betsabé. La angustia de perder a un hijo fue un dolor profundo para el rey, un dolor que no solo era físico, sino también espiritual. David entendió que la misericordia de Dios no eximía a la humanidad de las consecuencias naturales del pecado. Pero, en medio de este castigo, había algo más. Había una promesa de restauración. David, a pesar de la tragedia que vivió, nunca perdió su fe. Cuando su hijo murió, se levantó, se lavó el rostro y adoró a Dios. 2 Samuel 12:20. Este acto de adoración en medio de la pérdida muestra un nivel de fe y entrega impresionante. David no adoró a Dios solo cuando las cosas iban bien, lo hizo incluso cuando las sombras del pecado y la pérdida se cernían sobre él. No buscó venganza ni trató de cambiar el destino que había sido impuesto sobre su vida. En su dolor, David siguió adorando, recordando la grandeza de su Dios, quien, a pesar de las circunstancias, seguía siendo digno de alabanza. Es aquí donde la historia toma un giro importante. La historia no termina en la derrota. La gracia de Dios, aunque dolorosa y correctiva, no se aleja de David. Después de la muerte de su hijo, Dios le da a David otro hijo con Betsabé, Salomón, quien se convertiría en uno de los reyes más grandes de Israel. Este hijo no solo fue un símbolo de la restauración de David, sino también un recordatorio de que, incluso en medio de nuestra peor caída, Dios puede traer nuevas bendiciones y oportunidades. Dios, en su infinita misericordia, estaba mostrando a David que su historia no se terminaba en el pecado, sino que aún había un propósito divino para él y para su linaje. Es interesante ver cómo esta restauración de David no fue solo a nivel personal, sino también a nivel nacional. El pecado de David no solo afectó su vida, sino que tuvo repercusiones para toda la nación de Israel. Sin embargo, el perdón de Dios no solo restauró la relación de David con él, sino también la relación de Israel con su rey. La restauración de David marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. La historia de la caída de David y su posterior restauración es una historia de redención no solo para el rey, sino para toda la nación. La misericordia de Dios se extiende más allá de las acciones individuales y puede transformar a una nación entera cuando se busca su perdón. Lo que David experimentó es algo que todos, de alguna manera, podemos comprender en nuestras vidas. Todos hemos caído, hemos pecado y hemos enfrentado las consecuencias de nuestras decisiones. Pero la historia de David nos recuerda que el perdón de Dios está disponible para todos. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero el perdón no borra las consecuencias del pecado. En nuestra vida, como en la de David, siempre habrá consecuencias, pero la gracia de Dios nos da la fuerza para atravesarlas. David no solo encontró el perdón, sino que también experimentó una restauración profunda. A través de él, aprendemos que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino también aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos las dificultades y desafíos que surgen como resultado de nuestras decisiones erróneas.
La restauración de David no fue instantánea, pero fue real. Pasaron años, pero a través de las pruebas, David siguió confiando en el propósito divino para su vida. Comenta: confío en Dios si estás dispuesto a aceptar el perdón y vivir de acuerdo con su voluntad. David, a través de su caída y restauración, dejó un legado invaluable, la confianza en que, aunque el pecado tiene consecuencias, el arrepentimiento sincero y la fe en Dios pueden traer una restauración poderosa. Si David, un hombre que experimentó la grandeza de la gracia de Dios a pesar de su pecado, pudo ser restaurado, tú también puedes serlo. David, al igual que muchos de nosotros, experimentó lo que puede describirse como una de las pruebas más dolorosas que cualquier ser humano puede enfrentar: la realidad de sus propios errores, de su pecado y de las consecuencias devastadoras que estos pueden traer no solo a su vida, sino a las vidas de aquellos a quienes ama. Pero, aunque la historia de David estuvo marcada por momentos de oscuridad, también estuvo marcada por momentos de profunda luz, por la gracia y misericordia de un Dios que nunca abandona a los que sinceramente se arrepienten y buscan su rostro. Es aquí donde la historia de David toma un giro extraordinario y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. La transformación de David es un testimonio de la extraordinaria capacidad de Dios para restaurar lo que ha sido quebrantado. A lo largo de su vida, David fue un hombre que conoció la misericordia de Dios de manera tan tangible que su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos los que, como él, enfrentaron las sombras de su pecado. Después de la dolorosa pérdida de su hijo, David se levantó del suelo, se lavó el rostro, se ungió, se vistió y entró en la casa de Jehová para adorar. 2 Samuel 12:20. Este acto de adoración no solo fue una muestra de humildad, sino también de una fe profunda en la fidelidad de Dios. Aunque había perdido algo que amaba profundamente, David nunca perdió la conciencia de que Dios sigue siendo digno de adoración, independientemente de las circunstancias. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de la vida de David. La adoración no depende de nuestra situación, sino de nuestra comprensión de quién es Dios. En medio de la derrota y la tristeza, David se entregó a Dios en un acto de rendición. En lugar de caer en la desesperación, eligió confiar en que la misericordia de Dios podía restaurar incluso lo que parecía irrecuperable. Esta es la clave de la verdadera fe. No es una fe que depende de lo que vemos o experimentamos, sino una fe que descansa en la certeza de que Dios es fiel y tiene un propósito para nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento. Lo que siguió después de la adoración fue el milagro de la restauración. El hijo de David y Betsabé murió, pero no fue el fin de la historia. Dios, en su infinita misericordia, le dio a David otro hijo, Salomón, quien, de acuerdo con las Escrituras, sería conocido como el rey más sabio que jamás haya existido. Salomón fue un símbolo de la redención de Dios, una señal de que incluso las historias más trágicas pueden tener un final diferente cuando nos rendimos a la voluntad divina. El nacimiento de Salomón no fue solo un evento que marcó un nuevo comienzo para David y su familia, sino que también fue una señal de la restauración de la relación de David con Dios. Salomón, el hijo que nació del dolor y la desobediencia, fue también el hijo que llevaría a Israel a una era de paz y prosperidad. Dios había transformado el resultado de un pecado terrible en un futuro lleno de esperanza, demostrando que, aunque el pecado tenga consecuencias, la gracia de Dios es aún más grande. Esta restauración no solo tuvo un impacto en la vida de David, sino que también afectó a todo el pueblo de Israel. La historia de David nos muestra que, aunque nuestras acciones puedan causar daño, cuando nos arrepentimos genuinamente, podemos ser restaurados no solo personalmente, sino también en nuestras relaciones con los demás y en nuestras comunidades. David, el hombre que había fallado tan estrepitosamente, se levantó y fue restaurado para continuar el plan de Dios para su vida y para la nación de Israel. Esto es lo que la misericordia de Dios puede hacer en la vida de una persona: no solo borra el pecado, sino que lo transforma en una oportunidad para experimentar un nuevo propósito, una nueva vida. La restauración de David, que se encontró con la gracia de Dios, nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino hacia la reconciliación con Dios,
y ese camino está pavimentado con su amor incondicional. David nos invita a no mirar nuestras caídas como el final, sino como el comienzo de una nueva oportunidad. Nos invita a tomar nuestras fallas y entregarlas a un Dios que no solo ve nuestra debilidad, sino que también ve nuestro potencial. A través de su ejemplo, aprendemos que el arrepentimiento genuino no solo es una confesión de lo que hemos hecho mal, sino también una invitación a caminar en la restauración que solo Dios puede ofrecer. En cada rincón de nuestra vida, donde hay una grieta, una herida o una falta de esperanza, la misericordia de Dios puede entrar y restaurar. Y al igual que David, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de experimentar una renovación profunda, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestra comunidad. La restauración de David es también una invitación para cada uno de nosotros a mirar nuestras propias vidas y a reconocer que, aunque el pecado trae consecuencias, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier error que hayamos cometido. Al igual que David, podemos levantarnos de nuestras caídas y seguir adelante con la confianza de que Dios nos dará una nueva oportunidad para vivir con propósito y en plenitud. Hoy, quizás estás enfrentando consecuencias de decisiones pasadas, tal vez te sientes abatido, tal vez sientes que ya no hay forma de restaurar lo que has perdido. Pero quiero recordarte que el mismo Dios que restauró a David está dispuesto a restaurarte a ti. El perdón de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten de corazón y que buscan su rostro. Recuerda siempre lo que dijo el profeta Isaías: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. El perdón de Dios no es parcial, ni temporal, sino eterno y completo. Él toma nuestros pecados y los reemplaza con su gracia, transformándonos de adentro hacia afuera. Y es por eso que te invito hoy a unirte a este acto de fe. Si has estado cargando el peso de la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza, te animo a que entregues todo eso a Dios. Él está esperando con brazos abiertos para restaurarte, para sanarte y para elevarte a un lugar donde puedas vivir en su propósito. Comenta: Jesús transforma vidas, si estás listo para experimentar la restauración de Dios en tu vida. Nunca olvides que no importa cuán profunda sea tu caída, ni cuán grande sea tu pecado, Dios tiene el poder de restaurarte. Él es el Dios que perdona, que redime y que restaura, y su amor no tiene fin. Hoy, así como lo hizo con David, Dios puede transformar tu vida y llevarte a un lugar de sanidad, paz y propósito divino.